Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Literatura en Voz Alta. Les habla Ethan Clos y hoy nos acompaña Claudia Latorre Cepeda, escritora, periodista y técnico en turismo, candidata a magíster en literatura contemporánea hispanoamericana UACH. Claudia también cursó literatura y escritura creativa en la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente está radicada en la ciudad de Valdivia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. A usted. Como debes saber, el Día del Libro se acerca cada vez más, celebración que se hace cada 23 de abril a nivel internacional, desde 1996, para así fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de propiedad intelectual de los derechos de autor. Día que es conmemorado también la muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, escritores destacados en el mundo de la literatura. Bueno, la verdad es que Miguel de Cervantes murió el 22 de abril. Cada libro puede hablar sobre poesía, narrativa, dramaturgia, género literario o no literario, también libros instructivos, todo eso se pueden encontrar. ¿Crees tú que estos géneros son bien considerados en la actualidad, principalmente en las nuevas generaciones? Sí, siento que hay géneros para todos los gustos. Ahora hay unos más que otros que están como potenciándose más, algún tipo de género, que siento yo, no sé, que por ejemplo lo que es el género de ficción se está leyendo más ahora, de literatura sobre todo de mujer, a lo que era antes. En una entrevista el año 2019 comentaba que comenzó a escribir debido a la influencia de sus padres, que leía su escrito y trataba de crear los míos, según mencionaba. Sentía la esencia y la presencia de todos estos personajes vivos que eran invocados al ser creados. A veces creo que la necesidad de escribir siempre está inquietando mi cabeza. Necesitan salir de aquella historias de ser contadas. Aquellas historias como cita en este caso usted, ¿de qué manera nacen o por qué sentía esa esencia de ser creada? Mira, es súper importante cuando influye la familia o personas cercanas en lo que es el tema cultural o en otros. Por ejemplo, a mí me ocurría mucho esta necesidad de ver, como lo decía en otra entrevista, cómo se creaban estos personajes desde una máquina de escribir, y luego de esta máquina de escribir ser interpretados por mi mamá, ser leídos, lo que escribía mi papá, y esto de dramatizarlos. Luego de todo ese proceso creativo detrás, viéndolo en una casa, poder verlo en un teatro, ya con luces, con maquillaje, y sentir esa... Dinamismo. ¿Ah? El dinamismo. Claro, ver toda esa transformación. Es como que el personaje es una letra y va creciendo de a poquito, hasta que tú ves ya algo tangible en un escenario de teatro, donde todo es espontáneo, ocurre ahí. Y ver cómo lo disfrutaba otra gente es lo que a mí me motivó a yo también querer hacerlo, querer escribir, querer proyectar, ir a la visualidad, ir más allá, jugar un poco más con esto de la imaginación y ver si el escenario sirve como para proyectar lo que uno escribe. Es replicar eso. Y por eso después entro al tema audiovisual y hago otras indagaciones, creo yo, que por eso ocurre. En esa autoentrevista también señaló que sus primeras creaciones fueron obras de teatro. Algunas las terminó, otras quedaron en el olvido, que nunca llegó al montaje, pero por distintas circunstancias. Que luego escribió cuentos, que publicó en concursos, pasó a la novela luego, y bueno, continuó en la novela. Pero en paralelo indagó en la poesía como pretensiones de volver a la dramaturgia, como el montaje. ¿Por qué fue cambiando estos géneros? Sí, los fui cambiando porque siento que no puedo quedarme en un solo género. No me considero una novelista, sino que intento indagar más allá, porque la novela tiene también poesía. La misma poesía tiene, no sé, ensayo, pequeños extractos. Entonces, como que todo se fusiona. Es muy difícil para mí, por lo menos como autora,
dejarme o encasillarme en un género literario o en un estilo literario. Creo que siempre va mutando. Creo que es un poco... Claro, no, ese es su estilo de escritura. Po. Sí. Un estilo peculiar, la verdad. Un poco raro ir cambiando. Pero a lo mejor no es tan raro. Yo creo que hay escritores que igual han escrito por ejemplo, la misma Isabel Allende, que siempre ha escrito, uno la conoce por lo que ella escribe, algo más clásico, pero después cuando tú vas indagando, ella ha escrito también un cuento de ciencia ficción. Entonces, sí, uno va indagando más allá, creo que todos los autores pasamos por diferentes etapas. Interesante. Bueno, nos encontramos en Radio Bach junto a Claudia Latorre Cepeda, destacada escritora y periodista de Atacama, directora del Festival Internacional de Cine y las Artes y el Medio de Atacama. Como decía, usted indaga en la poesía también. ¿Podría compartirnos alguno de sus poemas? Sí, uno que me gusta mucho, que es del libro Miedo y otros miedos, es El suicida de Valdivia. Este poema lo escribí cuando llegué a Valdivia y vi una gráfica, un stencil gigante que está al lado del Teatro Cervantes, que es un hombre con una casaca gris. Me llamó mucho la atención mientras llovía. Bueno, lo voy a leer. El suicida de Valdivia. En ese vacío recubierto de hormigón que sostiene el lateral del Teatro Cervantes, sobre ese murallón pavimentado, deambula el suicida de Valdivia, en el vértigo, sobre lo alto y en la lluvia. Sobre las cabezas de esa muralla gris deshabitada, el suicida de Valdivia se viste de negro con camisa de blanco, se mezcla, se disuelve entre lo urbano y su casaca de oficina. Su mundo se reduce con el tiempo, en la inconexión, de la restauración, de la renovación, de esa rehabilitación teatralizada, pero desapegada del sentido del suicida. Lo diluyen como su abandono constante de sí mismo. Pareciera que se coagulara entre sus intenciones y las de su restaurador son las mismas, liquidarse, extinguirse por completo. El suicida de Valdivia se viste de negro con camisa de blanco, se disfraza de multitud, a veces es la multitud. Sentía que era este hombre como que representaba muchas veces la gente tan gris, tan oscura. Bueno, yo ahora también ando así, en medio de una ciudad tan gris. Y el suicida se mezclaba entre toda esta masa, entre toda esta gente, todos con sus munditos, mientras llovía. Es algo que me hizo salirme un poquito de lo que es la ciudad y ver desde afuera, desde arriba. Bien profundo, la verdad, su poema. Bueno, en el año 2023 usted publicó el libro Eloísa, el cual aborda la historia de unas mujeres que se enfrentan a múltiples desafíos y conflictos personales en un contexto que refleja la lucha por la identidad y la libertad. A través de la trama se exploran temas profundos como la búsqueda de la propia voz, la superación de obstáculos internos y externos. La narrativa de la novela se sumerge en la complejidad de las relaciones humanas a lo largo de la historia, ofreciendo una mirada íntima y reflexiva sobre la vida y emociones de Eloísa. Tiene una historia bien interesante, la verdad, pero una de las cosas que me intrigó es, claro, el libro de narración, pero ¿por qué en muchas partes se mezcla con la dramaturgia dentro del libro? Por ejemplo, como que aparecen escenarios en donde hay guión. Claro, a ver. Por ejemplo, dice acá. ¿Supiste de mamá? ¿Irá? Laura. No sé nada. Daniela es desconcertada. En ese caso, ahí lo pone como, ¿cómo se llama? Como, por decir, obra de teatro, mezcla los géneros, porque da lo dice como un diálogo y también le da la cualidad al personaje. Uh-huh. Sí, bueno, cuando mezclo estos géneros dentro de una novela y tú te encuentras con un guión dramático, siento yo que hay que salirse un poco de esta línea, se pone demasiado lineal. Entonces para mí me inquieta y necesito sacar a los personajes de ese escenario
tan distópico y llevarlos a un escenario de teatro, de dramaturgia, en donde pueda verlos desde otro género. Y eso me permite a mí que la persona que le gusta leer guiones de teatro pueda sumergirse desde ahí al mundo de Eloísa. Siento que eso fue como una apuesta innata, no así como lo voy a planificar así, no, mientras voy haciendo la escritura sentí esa necesidad de sacar a los personajes de esa narrativa y llevarlos al A la teatro. dramaturgia. Sí. Peculiar, eso sí, porque no había visto como tanto, si hablamos de narrativa, que se mezcle así con la dramaturgia, Pero soy no lo he visto tanto. un poco rebelde quizás con eso, porque si me dicen que claro, escribir una novela, como que quizás eso me pasó porque lo hice es así. Entonces el personaje como que me llevaba a otros escenarios. Entonces a lo mejor la Eloísa en su rebeldía me llevó a la Le dramaturgia, inspiró ¿no? a Claro, hacer algo diferente. claro, me dijo, salgamos de acá y vámonos al teatro. El libro aborda temas como contaminación, el feminismo, la escasez de agua, pobreza, derechos humanos, religión, e incluso expone diferentes paisajes. Bueno, todos esos temas son bien nombrados en la actualidad, obviamente, pero ¿cuál era la finalidad de mostrar estos conceptos en una sola historia? Porque son bien diferentes los conceptos y todos ellos lo mencionan en el libro. Siento que, claro, son bien distintos, pero es como que una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, he estado leyendo mucho a la Donna Haraway, que es el tema del cyborg, y leyendo a otros autores también sobre el poshumanismo, el antropoceno y todo eso. Entonces, eso me ha llevado a mí a darle sentido a esta escritura que tuve antes, sin leer las hayas antes de lo que escribí. Por ejemplo, no sé, vienen los movimientos sociales o el feminismo y eso te lleva a un impacto social sí o sí, a un cambio, digamos, en la transformación de Otra política. ideología. Claro, otra ideología te lleva al cambio político, religioso. Los movimientos son terremotos. Entonces siento que de alguna forma, como ocurre, lo que iba a decir antes del antropoceno, es que el hombre impacta en el medio ambiente, impacta en los animales sin comunicarse con ellos, y todo eso te lleva a una sequía o a una contaminación, sí o sí, por un impacto del hombre que es irreversible. O sea, estamos en el antropoceno. Entonces siento que es lo que ocurre con Eloísa y con estos movimientos feministas de por qué llegamos a un mundo tan distópico, tan oscuro, tan contaminado, donde no hay nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, para justificar todo eso, tenían que haber los movimientos feministas, tenía que haber un matriarcado ya dominando, y ahí es donde especulo sobre el mismo libro de la ciencia ficción especulativa. Cómo este matriarcado, ¿por qué llegó ahí? ¿Por qué están las desvelos, las monjas? ¿Por qué ya no son los curas? ¿Qué pasó antes? Entonces, yo creo que por eso va pasando este proceso de mezclar todos los temas para poder justificar el porqué de lo que estamos viviendo en ese mundo de Eloísa. Entre medio de la historia existen unos cuadros también como cierto vocabulario, como sucede la palabra calcu, que es, según plantea en el libro, en la cultura mapuche se define como calcu, mujeres viejas que practican la brujería. Bien, bien interesante. ¿Por qué hace esta clase de acotaciones también? Porque siento que el libro también tiene que educar o informar. Hay conceptos y palabras que uso que son reales. La cultura mapuche tiene un montón de historias súper interesantes. Entonces lo que yo hago es tomar esta parte de la cultura propia mapuche en el libro, en donde hago pequeñas citas, porque yo no soy una experta en esa cultura. Entonces no podría profundizar más allá. Y hago estos conceptos en donde las calculo, educo, informo y comunico de qué se trata y por qué están en el libro. Siento que se tiene que mezclar todo. Ahora, en el mundo de Eloísa, efectivamente hay una fusión, hay una globalización, lo que está ocurriendo ahora, pero ya más desde las culturas, no sé, los pueblos originarios, cómo se meten en este mundo, o nosotros nos metemos en el mundo de ellos.
Entonces siento que sí, hay que informar, y además como soy periodista también como que está eso de estar investigando, estar comunicando, no, en un libro netamente ficción falso, ¿no? Dando información Claro, respecto a hechos actuales también, en este caso. sí. Sí, bueno, tú eres estudiante de periodismo, igual lo entiendes muy bien eso. Claro. Eh, un dato curioso es que esta novela también fue puesta en escena, representando un extracto de ella de forma cinematográfica en la cuarta edición del Festival de Cine Nieve Roja, El Bolsón, en Argentina. Y se encuentra dentro de la Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico. Eso igual es bien profundo, la verdad, interesante. Algo que me gustó también y me pareció bien peculiar en el libro fue la cita de autores, la verdad, como fue en el caso de Nietzsche o de Cathy Millett, escritora, activista feminista, la verdad. ¿Cuál es la finalidad de agregar esa cita? Me interesa mucho en los mismos libros seguir difundiendo o posicionando autores que han sido relevantes para la construcción de nuestra historia o para la formación propia de una como autora. Siento que han hecho aportes importantes y además uno puede cuestionar también las posturas que han tenido, porque muchas veces, claro, en otros tiempos nosotros encontrábamos razón, fueron cambiando toda la sociedad, la ideología, y ya podemos cuestionar algunas cosas que dijeron, o incluso decir, oye, Keith Miller escribió esto hace rato y ahora recién lo estamos viendo. Viendo la diferencia de perspectiva respecto a años anteriores y las visiones que se tienen actualmente. Sí, sí, totalmente. Entonces creo que es relevante nombrar autores, incluso en una parte del libro nombro otros autores que eran una cerveza que consumían los personajes, y ahí aparecen varios autores como incluso la Maja Vial, como los escritores de región, nombro algunos también autores de Atacama, y algunos extractos también de ellos, de una forma de no olvidarnos, porque la memoria es súper frágil. Entonces siento que hay que volver a escribirlo, volver a decirlo. Retomar esa idea y sobre todo a los personajes que se están olvidando en el caso, en el mundo de la literatura, en el mundo de la filosofía, mucho en realidad en el mundo en general. Sí. Eh, bueno, si bien como dije antes, actualmente está radicada en Valdivia, pero la mayor parte de su vida y de sus proyectos, como fue su primer libro, Somos en ningún lugar, mantienen sus raíces en los escenarios y paisajes del norte. Usted oficialmente es de Atacama, como señalé, ¿y por qué se vino a Valdivia? Eso igual... Sí, siempre he tenido la curiosidad por el sur. En el 2007 creo que fue, que me fui a vivir a Osorno y luego a Puerto Vara un tiempo. Me gustó mucho. Después por temas de la vida y circunstancias volví al norte, pero siempre con las ganas de volver al sur. Entonces cuando volvimos a Valdivia, porque siempre la ciudad la veía siempre cuando pasaba en bus hacia el sur, y veía un tremendo río, entonces me encantaba, me encantaba porque tú conocías el río Copiapó, es súper chiquitito, a veces sí es que corre agüita, pero eso me gustaba mucho, y me gusta esta fusión porque cuando estoy en Valdivia también me dan ganas de estar en Atacama. Y cuando estoy en Atacama, me dan ganas de venir a Valdivia. Entonces es una cosa, no sé si estoy pasando por una nube o algo, un túnel medio extraño, en donde necesito ese shock de desierto, diferentes verde. contextos, Claro, ¿no? los escenarios en realidad. Sí, sí, y para el estallido social me tocó mucho eso, de tener que viajar y cruzar la carretera larga y ver estas transformaciones como iban ocurriendo a lo largo del país, o estos rayados en los muros, como ocurría lo mismo aquí, que allá era súper extraño, y eso, bueno, también me ha servido como material para seguir escribiendo. ¿Por qué lo plantea como extraño en el caso si el estallido social fue algo nacional? Y claro, obviamente el sur y el norte no son iguales, pero ¿por qué lo Por un plantea tema de esa cultural, manera? por un tema cultural. Las formas de, por ejemplo, de hacer intervenciones acá eran distintas a las de Copiapó. Aquí eran intervenciones, no sé, de una manifestación en la calle, pero a la vez habían otros temas que trataban acá, regionales. No sé, casos de violaciones, o casos de abuso, o desapariciones. Entonces todo eso se veía acá, lo mismo que ocurría en Copiapó, pero con otros casos. Entonces
para mí eso a la vez lo veía muy distinto el modo de manifestarse, pero la profundidad del reclamo, de lo que estaba ocurriendo era lo mismo, pero era el modo. Yo creo que por eso el tema cultural puede ser, para mí fue distinto. Igual loco eso en realidad, nunca lo había pensado que eran, claro, el mismo entorno, pero visto de diferentes maneras, o sea, las representaciones que tiene el estallido social en diferentes lugares siendo un puro hecho. Sí. Bueno, usted como escritora, ¿cuál es su próximo proyecto? ¿Está armando otro libro? ¿O cuál? Sí, ¿En qué está? Otro libro que ahora me voy con los cuentos. Van a ser cuentos. Pensaba en una obra de teatro, pero sí, ha sido más pausa con eso. Entonces lo tengo todavía ahí en pausa. Pero lo que es la publicación ahora en junio, que es una recopilación de 14 cuentos que hablan de norte, sur, mitos y leyendas, ficción, tiene de todo un poco, y mucho rescate del el en boca, de los cuentos que nos cuentan. Aquí yo sé que existe el cuero, entonces allá, no sé, pues La Llorona, o aquí también La Llorona. Eh, entonces eso lo estoy llevando a un contexto actual. Pero son como 14 cuentos que... Entonces su cuento también ocupa, no es solo como ficción, sino que también, bueno, si son historias obviamente de gente externa, se podría decir que es ficción, pero en este caso como que mezcla la realidad, por decir, lo que se sabe de algo con una historia que usted va creando. Claro, lo contextualizo ya en lo actual, en el presente, historias antiguas del pasado, o culturales, por ejemplo. Temas culturales cuando uno era chica y, no sé, puesto de ir los domingos al cementerio. eh, Siempre íbamos los domingos a dejarle flores, no sé, a mi abuela, era un ritual eso. Entonces siento que con el tiempo se ha perdido y de ahí también nacen otras historias, ya de miedo y de la imaginación de niña. Entonces hacer un rescate de eso, pero también cultural, de las tradiciones, cómo han ido cambiando. Lo mismo que plantea con los escritores que cita, los filósofos también, el hecho de continuar con las tradiciones, en ese caso. Sí, totalmente. Y también ahí, bueno, ahí también profundizo más sobre el impacto que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en los lobos marinos. Hay un cuento en donde la gente tiene mucho miedo de salir a la noche porque desaparecen chicos. Desaparecen chicos y todos hablan de que hay un monstruo, que se parece un lobo marino grande. Entonces eso también tiene una profundidad de cómo nosotros hemos ido aislando o cada vez quitando terreno a estos animales y viendo dentro de esta ficción o dentro de este terror cómo ellos vuelven a vengarse, pero dentro de nuestro imaginario. O sea, te deja dando vuelta ahí si son nuestros miedos de que se tengan ese sentido de venganza o de realmente va a ser así. Bueno, hay otras cosas como para contar de... Interesante los contextos también que plantea. ¿Y este libro cuándo Ahora saldría? en junio. Junio estaría saliendo, sí. No apagues la luz, se llama el libro. Qué loco el nombre, bien, sí, también es bien peculiar. Un juego de palabras también. No apagues la luz, podemos hablar de las hidroeléctricas, podemos hablar del miedo a la oscuridad. Entonces también te da como para pensar hacia dónde va no sé, apago o no apago la luz. Entonces todos los cuentos y cosas hacen alusión así como a la oscuridad, cosas, no sé si tenebrosas o... Sí, como que podría ser o no podría ser. Depende cómo lo mires. Tú puedes leer el cuento como un cuento de terror o puedes ir más allá, darle la profundidad que tiene el relato. Hay que esperarlo nomás entonces para saber ver la perspectiva de cada uno, ver si da miedo o no. Sí. Bueno, lamentablemente tendremos que dar por término nuestro programa. Yo soy Ethan Clos junto a Claudia Latorre, autora del libro de Eloísa, libro que se puede encontrar en la librería que leo, ubicada en la calle Los Laureles 75, local 1, acá en Valdivia, en la región.
Te agradezco por acompañarnos el día de hoy, por darte el tiempo de venir y esas cosas. No, Gracias muchas también a nuestros oyentes. Y bueno, hasta la próxima.